Lectura de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Lunes 11 de julio del año 2022. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer muy sinceramente a todos aquellos que me enviaron palabras de estímulo, de apoyo, por esta situación que enfrenté junto con mi familia, además, tanto mi esposa como mi nieto, los tres, que salí positivo de esto que se llama la COVID-19 o el COVID, o como se llame. El caso es que pasé unos días sumamente complicados, pero con el medicamento y cuidados y apoyos de muchos de ustedes, ahí la llevamos. Hoy, al rato, a las 10:30 de la mañana, acuda a hacerme la prueba para ver cuál es la situación. Espero yo ya resultar negativo y empezar a recuperar la normalidad perdida. Sufrí algún efecto fuerte en la parte de la garganta, que siempre he padecido yo de esa situación, que ya conocen ustedes, y el virus parece que tiene un cierto deleite en atacar las vías respiratorias superiores, de tal manera que los primeros 2-3 días no podía ni pasar saliva a ese grado. Incluso no pude comer los primeros 4 días, lo cual pues me ayudó a que me tumbé algunos kilitos de más. Espero recuperarlos pronto, pero aquí estamos. A todos aquellos que ya pensaban que me iban a cafetear, pues siento haberlos decepcionado. Aquí estamos otra vez, como dirían en Matrix, reloaded. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque los problemas que enfrentamos y la obligación ciudadana que tenemos nos obliga a mí y a millones de mexicanos conscientes de la gravedad de la situación, en que no debemos permanecer ajenos a la crítica, a la opinión abierta, valiente, con argumentos de lo que estamos pasando y de lo peor que esto se va a poner. A darle pues, espero que en los días que vienen ya se mejore, ya esta cosa quede resuelta y ya pueda regresar a la situación, como dije, normal. Muy bien. Hoy voy a empezar este regreso a comentar un tema que ha ocupado desde que sucedió anteayer, hace 3 días, hoy es lunes, domingo, sábado, comentaré del fallecimiento del presidente Echeverría. Primeramente, no debe sorprendernos su deceso, en razón de que aquellas personas más o menos enteradas del ambiente que rodeaba al presidente Echeverría sabían de la situación delicada en su salud. De tal manera pues que esa situación física, médica del presidente Echeverría y su avanzada edad pues permitían suponer que el final estaba cerca. Ha pasado con él una etapa del México del siglo XX. Todavía quizá quede, aun cuando ya haya fallecido, se le haya adelantado en el camino, José López Portillo, pero los sexenios de ambos forman una unidad indisoluble que hemos dado en llamar la docena trágica. Hoy por lo pronto haré algunos comentarios, como dije, sobre los comentarios que muchos han expresado sobre ese sexenio y esa gobernación que ejerció el presidente Echeverría. Lo primero que debo decir es que me parece un despropósito, no solo político, sino que además intelectual, decir que López es igual a Echeverría. Eso me parece una soberana tontería, además de una inexactitud política. Yo no entiendo cómo personas supuestamente serias, informadas, académicos respetados, hacen ese tipo de comparaciones o de igualaciones pedestres.
simple y sencillamente dejan de lado la objetividad a la que está obligado cualquier persona que realice análisis políticos de ese tipo. Igualar las gobernaciones de Echeverría y la de López Portillo e igualarlos a ambos en el manejo de su gobernación es, lo repito, y seré más claro, es una estupidez política. El México de los años 70 era un México cercano a los 50 millones de habitantes, una economía cerrada, una economía que el presidente Díaz Ordaz la había dejado con una deuda externa de alrededor de 5,000 millones de dólares, el 80, un poquito más de exportaciones era petróleo crudo, y era un país que apenas estaba viéndose en el horizonte un México menos rural y un poco más urbano. A partir de los años 70, el presidente que toma el poder el 1 de diciembre del año 1970, Luis Echeverría Álvarez, recibe un país, al margen de si él participó, si fue el responsable de esto, de lo otro, recibe un país quebrado, políticamente hablando, un país dividido, donde el ejército mexicano se había prestado a acabar los restos de un movimiento que ya iba prácticamente en declive. La fuerza que teníamos ya para los primeros días de octubre o para los fines de septiembre era ya muy, muy menor. De tal manera, pues, que era totalmente innecesario ese acto de fuerza. Sin embargo, la lógica del poder en países autoritarios como era el nuestro en aquella época no entienden ese tipo de razones. Simplemente la decisión se toma, se usa el ejército y ahí empiezan los análisis, que si la facción esta, que si la facción la otra, que si, etcétera, etcétera. Pero aquí viene algo que llama mucho la atención. Una negación rotunda. Entiendo que aquellos que opinan sobre el sexenio de Echeverría y que nacieron 20 o 30 años después de ese sexenio, bueno, entiende uno su ignorancia o su responsabilidad intelectual. Pero de aquellos que vivieron aquel sexenio, aquellos que se beneficiaron de las decisiones políticas y económicas que tomó el presidente Echeverría, aquellos que recibieron premios, honores, plazas, becas para irse a estudiar el doctorado a donde quisieran, todos esos que además ocuparon altos puestos tanto en la estructura del sector público como en el Parlamento, ahora resulta que se olvidaron de eso. Olvidaron, por ejemplo, que aquel gobierno que iniciaba, que comenzaba el 1 de diciembre o el 1 de diciembre de 1970, solamente tenía un instrumento para restañar las heridas en el seno de la sociedad mexicana: el gasto público. No había otro elemento. Un país donde el Estado mexicano tenía una fuerza tremenda en la economía. ¿Y qué hizo Echeverría? Utilizó eso. Cuadruplicó en su sexenio los recursos presupuestales para el Politécnico, para la UNAM, creó la Universidad Autónoma Metropolitana, creó el CONACYT, decenas de universidades en el país, tecnológicos regionales, impulsó, etcétera, 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 lo que las personas que vivieron en aquellos años saben perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasó con aquellos dirigentes que fueron expulsados o exiliados o que se fueron del país? En febrero, marzo del 71 regresaron. ¿Y qué hicieron? Regresar a las instituciones de educación superior, de donde eran estudiantes o maestros, y unos otros a la parte política, administrativa, y aquello se quedó en el olvido, aquello que habían vivido. Aquellos radicales que decían que se iban a ir a la sierra, se les olvidó en un estado casi amnésico, y se dedicaron a hacer
lo que toda persona normal debería o habría hecho en aquellos años: a avanzar académicamente, obtener una beca, doctorarse, honores académicos, plazas, acceso a ciertas riquezas producto de su corrupción, que no tienen por qué echarle la culpa a alguien más. Por eso digo pues que comparar a Echeverría con López Portillo es un desatino. Pero hay otro elemento grave que vale la pena señalar. López Obrador ha utilizado, al igual que aquel, el gasto público, pero no para construir una solución política como lo hizo Echeverría, sino para dilapidar billones de pesos. Desperdicio total. ¿Por qué? Porque la visión de Echeverría era la visión que correspondía a una etapa de la vida política de México. La etapa de López Obrador no corresponde más que a la etapa de la estupidez, de la ignorancia, del populismo exacerbado a un mesianismo peligroso. Echeverría era un hombre evidentemente ignorante en materias económicas, igual que lo fue López Portillo. Pero era la situación de aquellos años. Juzgar aquello con lo de hoy me parece, repito, una estupidez. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo peor? Que el presidente Echeverría terminó en 1976. Y hoy, 46 años después, o casi 50 años, se insiste en que esto es una copia mecánica de aquello. No solo de aquella gobernación, no solo de aquel presidente, sino que también se habla de que partidos, específicamente el PRI, es igual al partido aquel de hace casi 50 años. Ese es un despropósito intelectualmente hablando. Sin embargo, ¿qué es lo que buscan quienes así se expresan? Hacer saber su corrección política, su valentía y firmeza ideológica ante los hechos, lo cual, cuando realmente se hubiese necesitado esa valentía, los señores no nacían todavía. A ellos les tocó gozar de aquellos muertos, de aquellos grupos de la guerrilla, grupos subversivos, que fueron en esa guerra sucia, como le llaman, asesinados, desaparecidos, tirados al mar, incinerados, lo que gusten. No más que hay una cosa que quiero decir para terminar. Todos aquellos que andábamos en algún grupo de esa índole, tomábamos una decisión en el momento en que nos incorporábamos. Estábamos rompiendo con el orden de la legalidad burguesa, así se decía. De tal manera que si en ese actuar nuestro éramos capturados y asesinados, era una salida lógica de un Estado autoritario. Pero conozco a varios que llegando al juzgado empezaban con una letanía y casi a lloriquear. Es que a mí me torturaron, miren los moretos, miren por acá, me pegaron. Yo les decía en Lecumberri, a ver, ¿a qué se comprometían ustedes cuando se metieron a esto? Y ahí están chillando que la legalidad y que mis derechos y mis garantías constitucionales. Era pura faramaya su posición. De tal manera pues que nos convendrían dos cosas para terminar con este enojoso asunto. Primero, ser objetivos en el análisis y todavía más serlo en los juicios que emitimos respecto a aquel sexenio y cuál fue realmente su carácter, en qué condiciones, en qué país era México. Y el otro es, todo el mundo es buen torero a toro pasado. Señores, el problema de México es el futuro. Olvídense de aquello. No digo que lo condonen, que esto, sino tomen enseñanzas de aquello que pasó y actúen en función de lo que nos amenaza hoy, que este es un país diferente, es un mundo diferente y obliga también a que hagamos un análisis adecuado a esa nueva realidad diferente. Ya se murió Echeverría, hombre. Estamos vivos, trabajemos en función de un mejor futuro. Nadie les va a hacer caso en su valentía trasnochada y ahistórica, además. Muchas gracias y espero pues que siga la mejoría y nos veamos mañana. Gracias.